Hola a todos, a continuación vamos a presentar el informe caso 2 de Introducción a Ingeniería Civil. Los integrantes del grupo son Álvaro Paipilla, David Carrillo, Juan Camilo Restrepo, quienes habla Julián López y somos el grupo 6. ¿Qué es una cercha? Una cercha es una estructura o una unidad estructural la cual está conformada por barras rectas y por nodos, que los nodos son los que intersecan estas varas, y pues eso es lo que principalmente caracteriza a una cercha. ¿Cuáles son los componentes de una cercha? Bueno, la cercha está conformada por miembros estructurales, que son las barras, los nodos, que como dije anteriormente son las intersecciones de una o más barras, los ángulos son pues los que se forman con las barras al juntarse al nodo, esa medida, y por polígonos, que esto ya depende de cada cercha, puesto que pueden ser triángulos, rectángulos, cualquier tipo de polígono. Para este caso escogimos dos tipos de cercha. La cercha King Post, que es un triángulo equilátero, y pues verticalmente podemos ver que las cargas se distribuyen desde el centro, que es donde alcanza su máximo local y por lo tanto su mayor peso, y disminuye hacia las vigas laterales, que es prácticamente hacia la base. La segunda es la monopitch, que es un triángulo rectángulo donde su máximo local está a un extremo y desde ahí sus cargas disminuyen diagonalmente hacia la base. ¿Por qué el triángulo es una de las formas geométricas con las que se alcanza mayor resistencia? Bueno, esto sucede debido a que pues el triángulo, en este caso con madera o independientemente del material, es casi que indeformable, y también porque como sus medidas son proporcionales, pues las fuerzas se distribuyen proporcionalmente y hacia la base. Desarrollo e implementación. Objetivos. Bueno, en nuestro caso pues es construir una cercha única y creativa, dependiendo de nuestro diseño de ingeniería. El segundo es explicar la deformación, la cual la realizamos midiendo los ángulos que se formaban a partir de un peso que lo utilizamos con libros. Y por último, explicar por qué el triángulo podría ser la forma geométrica más fuerte. Para esto utilizamos una hoja de papel para medir los cálculos, para anotar todo el procedimiento, unos transportadores para medir los ángulos de la deformación, la regla, los lápices, las tijeras, los palitos de paleta, la silicona con su respectiva pistola pues para unir los nodos, para formarlos, y los stickers para identificar los ángulos que íbamos a medir. Ok, este es el procedimiento de nuestro primer prototipo. Este fue nuestro diseño que pensamos originalmente. Pensamos acá tener el hexágono, por el lateral puros triángulos, y luego en la parte superior ahí sí tener el cuadrado que nos falta. En la parte inferior hicimos estas cruces de acá, las cuales no nos permitieron realizar este primer diseño, ya que cuando fuimos a unir ambas partes laterales con la parte inferior, no se podía porque las cruces eran muy cortas, entonces no alcanzaban a juntar las dos partes del puente. Nosotros, al ver que este primer prototipo de todas formas las barras laterales eran bastante estables, decidimos quedarnos con nuestros mismos polígonos. Entonces nos quedamos con el triángulo, con el hexágono y con el cuadrado. Luego, para el segundo prototipo, lo que hicimos fue, para darle más estabilidad al diseño, agregar esos triángulos chiquitos que están acá encerrados en rojo, mantener la parte superior igual, y para poder realizar la parte inferior entonces decidimos remover esas cruces que teníamos antes, que además le agregaban peso a nuestro puente. Como sabemos, la suma de los ángulos interiores de un triángulo debe dar 180 grados, de un cuadrado 360 grados y de un hexágono 720 grados. Nosotros marcamos los ángulos que vamos a observar para observar la deformación angular acá en nuestro prototipo. Entonces acá están los del hexágono, los del triángulo y los del cuadrado. Como pueden ver, los del cuadrado se ven por acá por la parte superior. Los del hexágono se encuentran en la parte lateral, acompañados con los ángulos que elegimos para los triángulos.
Cuando medimos los ángulos que vamos a observar, nos dimos cuenta que los de los triángulos eran de 60 grados, lo que quiere decir que nuestros triángulos eran equiláteros. Los de nuestros cuadrados eran de 90 grados, como es de esperarse, y los del hexágono, uno medía 130 grados y el otro medía 100 grados. Nosotros estimamos que nuestra cercha iba a ser capaz de soportar 5 libros, lo que son equivalentes a más o menos 3 kilos. Iba a sufrir una deformación angular no mayor a 10 grados en el triángulo y en el hexágono, y sufriría muy poco en el cuadrado, porque la única forma de que nuestro cuadrado sufriera alguna deformación angular es que el puente se cayera de lado. A su vez esperábamos que la deformación en el hexágono fuera un poco mayor que la del triángulo, porque pues el triángulo es la forma más estable que hay y nosotros veíamos un poco débiles nuestros hexágonos. Bueno, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, nosotros empezamos con las pruebas del segundo prototipo. Entonces en las siguientes imágenes pueden ver cómo al hacer las pruebas le íbamos agregando cargas, que en este caso eran los libros, que pesaban alrededor de 0,75 kilos. Y entonces también en las imágenes podemos ver los ángulos, que pues mientras le íbamos poniendo la carga, nosotros íbamos viendo si surgía algún tipo de deformación en el puente. Aquí pues son las mismas imágenes, pero pues con 3 y 4 libros respectivamente, y pues seguíamos observando el puente para ver si encontrábamos algún tipo de deformación. Esta es la última imagen donde podemos observar 7 libros, el último con un peso distinto a los demás, que era de alrededor 1,45 kilos. Y aquí en esta tabla fue donde tomamos todos los resultados. Entonces aquí están los ángulos, que los de los triángulos eran, pues inicialmente todos eran de 60 grados. Los de los cuadrados también eran inicialmente de 90 grados. Y el hexágono tomamos un ángulo de 130 grados, que es el H1 que se encuentra en la imagen, y uno de 100, que es el H2, que se encuentra también en esta imagen. Entonces lo que hacíamos con esos datos era hallar la deflexión del cada ángulo dependiendo del polígono, que era el ángulo inicial antes de poner las cargas, y menos el ángulo después que quedaba después de poner las cargas. Entonces aquí podemos ver todos los datos los cuales utilizamos para graficar lo siguiente. Aquí está la gráfica. Entonces los punticos azules son los ángulos 1, como que fueron presentados en la tabla anterior, y los otros son los naranjas, que son los ángulos 2 de cada polígono. Entonces el número la gráfica es deflexión angular por número de lados de cada polígono. Entonces en los 3 lados, que es el triángulo, podemos aquí observar la deflexión. En el 4 es 0 en ambos ángulos, porque como explicó mi compañero anteriormente, el ángulo no cambia al menos de que el puente se cayera de lado. Entonces una de las conclusiones fue que el puente sostuvo 7 libros, que equivalen a 4,8 kilogramos, y la relación de carga por peso propio es de 1 a 64, lo que quiere decir es que si el puente llegara a pesar 1 kilogramo, podría llegar a resistir 64 kilos. Después de saber esto, respondemos las preguntas de análisis de resultados y sabemos que, como ya habíamos mencionado antes, aguantó 4,8 kilogramos, en este caso 7 libros, y solo utilizamos 75 palitos de paleta de los 100 posibles que teníamos. En la parte B fue importante adaptar nuestros planes, porque en el primero miramos que no hubiera sido posible unirlo abajo, y al hacerle unos pocos refuerzos abajo pudimos tener un mejor puente y cercha. Y el mejor polígono que fue en este diseño fue el triángulo, porque fue el que menos tuvo deflexión angular, que fue respondiendo a lo que antes habíamos dicho, de que era la forma más estable. Y estas fueron las referencias que utilizamos. Gracias por escucharnos.